día de hoy vamos a resumir un poco lo que habíamos hablado en las sesiones anteriores y vamos a generar, como lo mencionaba hace algún momento, principalmente recomendaciones. Entonces, ya tenemos 34 personas conectadas, estábamos esperando un poco que se conectaran algunos. Ya creo que aquí iniciamos la grabación, sí, ya está grabando. Bueno, por aquí voy a proyectarles esta presentación. Listo. ¿Me confirman si lo pueden visualizar? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy la sesión la vamos a enfocar principalmente en recomendaciones. Esta es la última, igualmente ustedes les van a quedar de soporte de los videos. Quizás va a haber un material que les va a llegar directamente con sus líderes de semillero, donde voy a recopilar algunas bases de datos que les mostré de pronto en las sesiones que tuvimos anteriores, algunas herramientas que les pueden ser útiles. Hablamos de VozViewer, el archivo que es portable, donde ustedes pueden instalar fácilmente VozViewer, distintas herramientas que les pueden ser útiles a la hora de estar realizando sus trabajos de investigación. Si tienen de pronto alguna pregunta, no duden en abrir el micrófono y las vamos resolviendo durante la presentación. Como ven el título, para hoy vamos a estar hablando de recomendaciones para finalizar mi trabajo de grado. Las sesiones anteriores estuvimos viendo cómo hacer la revisión de literatura, qué era eso, ecuaciones de búsqueda, cómo armar nuestra bitácora, cómo podía empezar a abordar los documentos. Hoy vamos a hablar una primera parte del análisis que voy a generar, que está asociado principalmente a ese segundo o tercer objetivo que tiene cada uno de ustedes en sus trabajos de grado, en sus trabajos de investigación, y posteriormente unas recomendaciones ya finales para qué debo de pronto integrar en esas conclusiones o lo que ustedes deben tener también en cuenta para el momento ya final en el que ustedes llegan a la sustentación. De pronto es algo que aún ahorita podemos ver un poco lejos, pero lo que menos ustedes esperen dan cierre a su investigación y van a tener que enfrentarse a ese momento que a veces puede ser bastante preocupante para muchos de nosotros, pero pues si realizamos un trabajo riguroso desde el inicio, no tenemos pues por qué llegar de pronto con algún tipo de duda a este tipo de presentaciones donde ustedes básicamente pues van a contar qué fue lo que hicieron a ese evaluador que tendrán en su momento. O en un evento de pronto de divulgación, de investigación, donde ustedes estén contando a través de un póster o a través de una ponencia también que han hecho en sus investigaciones. Este gráfico inicial lo conocemos desde nuestra primera sesión, donde hablábamos de la revisión bibliográfica. Nuevamente, pues tenemos aquí como esas partes importantes donde defino mis fuentes de información. Espero que ustedes ya hayan podido avanzar en esta parte según la cantidad de personas, como está asignado pues acá. Igualmente reitero que esto depende mucho de las investigaciones y si ustedes lo están haciendo de forma ya independiente para una investigación quizás en los semilleros, en los grupos de investigación, pueden hacerlo con más fuentes, no es una medida restrictiva. La planificación de la búsqueda ya la trabajamos anteriormente y hoy vamos a dar también algunas sugerencias que nos pueden ayudar en esa tercera etapa de evaluar críticamente la información, que fue la que vimos en la sesión pasada. Listo. En esta parte teníamos una serie de conclusiones de qué podíamos revelar a partir de esa revisión de literatura y esto lo traigo aquí para poder conectar con lo que habíamos visto antes y las recomendaciones que vamos a estar charlando un poco durante esta sesión. Entonces podemos encontrar según la temática, y eso cambia mucho en las investigaciones, ya sea que encontremos que ha sido fuertemente investigado, si existen varias teorías, si hay descubrimientos parciales, qué es lo que hasta el momento se ha hablado del tema en el cual pues nosotros estamos enfocando esa investigación. Y aquí entramos en recomendaciones generales primero, que nos van a servir no solo para la parte de revisión de literatura, sino en general para toda la construcción del documento o de ese informe de investigación que nosotros estamos generando. Entonces, en primera instancia, tenemos la organización y la gestión de la información, que se conecta mucho con lo que vimos en las sesiones anteriores, donde es importante
apoyarnos de herramientas, mencionábamos Mendeley, si de pronto usamos algún tipo de software que nos ayude a manejar la información cualitativa para generar algunos gráficos de análisis. Hoy en día existen muchas herramientas en línea que nos pueden ayudar a manejar estos flujos de información. Algunas quizás tienen algunas vinculaciones pues pagas, pero suelen dejar unas pruebas gratuitas. Entonces, cuando ustedes tengan ya el grupo de documentos con el que van a trabajar, podemos adquirir este tipo de software donde nos van a permitir una semana, 2 semanas probarlo y podemos ir trabajando de una forma un poco más eficiente con este tipo de herramientas tecnológicas. Hoy en día debemos pues, aprovechar que tenemos disponible este tipo de ayudas para poderlas integrar y que eso les facilite a ustedes el manejo. Igualmente ustedes lo pueden hacer también a través de herramientas básicas como manejar una matriz en Excel o también si ustedes lo están haciendo a través de Word, pero siempre llevar ese seguimiento de lo que están consultando. Vimos también dentro de las sesiones anteriores y precisamente asociados al objetivo número 1, donde ustedes hacen esa revisión y ese análisis bibliométrico, donde veíamos títulos, veíamos el resumen, si pertenecían a algún país, quiénes eran los autores y empezábamos a generar gráficos y a categorizar esto para este tipo de objetivos. Entonces es importante dividir esos artículos también según el enfoque y cómo se está manejando la información en estos documentos. Si tenemos categorías a nivel de antecedentes, si son estudios de caso, revisiones sistemáticas que ya han hecho antes, eso nos va a facilitar el manejar la información que tenemos y el poder generar clasificaciones les permite a ustedes llegar de una forma más fácil a encontrar conclusiones significativas para esa temática que ustedes están investigando. Evaluación crítica de la literatura. Creo que hemos hablado pues de eso desde el inicio, de que es importante pues que nosotros garanticemos que esa fuente tiene relevancia y por eso estuvimos aprendiendo sobre ecuaciones de búsqueda que nos permiten esas bases de datos tener un respaldo de que esa información que estamos consultando ya ha sido revisada por pares, ya cuenta con investigaciones previas que le dan relevancia a nuestra investigación. El enfoque metodológico, también el poder determinar cómo están manejando las metodologías en este tipo de documentos que ustedes están revisando, les va a permitir ya sea integrar una de esas metodologías para esa pregunta o investigación que ustedes tienen para dar solución, o también poder buscar otro tipo de enfoques que ustedes no hayan tenido en cuenta antes. Y también habíamos visto la importancia pues, de que tratemos de que los artículos que estamos revisando estén en una ventana de tiempo no mayor a 10 años, 5 años, según el actualizado que queramos presentar en nuestra investigación, para que no nos quedemos solo con fuentes de pronto muy antiguas. A veces tenemos artículos que es importante integrar porque son seminales, son importantes y aunque tengan varios años, van a seguir dictando las pautas para ciertas investigaciones en temáticas donde ha sido una evolución histórica bastante fuerte. El análisis comparativo creo que es una de las cosas pues, más importantes a nivel de investigación, porque como lo mencioné en alguna sesión, nosotros estamos trabajando sobre lo que ya han investigado otros y por eso recurrimos a las citaciones y no generamos de pronto conclusiones o análisis como a la ligera de lo que considero, creo, sino según todo eso que busqué, cómo identifico algunos elementos, algunas cosas en común para poderlas compartir a través de mi investigación. Entonces es importante identificar tendencias y empezarlas a clasificar de una forma que visualmente sea entendible y atractiva para quien vaya a revisar la investigación que ustedes están presentando. Allí nos pueden servir cuadros comparativos, tablas que nos permitan detectar esas similitudes y poder presentarlas en nuestros trabajos de investigación. El mapa de literatura que mencionan aquí, lo hemos visto, en algún momento mencioné Bosviewer y lo vamos a seguir mencionando porque este tipo de gráficos nos permite detectar cosas que de pronto en el texto no va a ser tan fácil que ustedes logren identificar, ya sea palabras que son claves para la investigación o también temas que son bastante recurrentes y que van a permitir que ustedes conozcan más ampliamente la temática que están tratando. La síntesis y la articulación de ideas
es muy importante en sus trabajos de grado porque precisamente tenemos un espacio limitado, por decirlo así, para presentar qué encontramos en esos documentos, y ese espacio no solo es a nivel del documento que entregamos en físico, sino del tiempo que tenemos para ejecutar como tal las investigaciones. Entonces es importante que lo que ustedes incluyan en ese documento sea lo más relevante, resuma todo lo que ustedes encontraron. A veces cuando es un tema que está muy en tendencia, que es muy común, podemos encontrar mucha información y se vuelve pues un poco difícil qué realmente es lo que es útil para lo que nosotros queremos llegar a presentar en la investigación como resultado. Pero siempre ustedes, para tomar ese tipo de decisiones, deben recurrir a lo que dio origen a cada una de sus investigaciones. La pregunta de investigación siempre va a ser la guía para definir qué incluyo y qué no, porque eso es lo que ustedes realmente están respondiendo a través de esta investigación que realizan. Y por supuesto, los objetivos que ustedes definieron, donde cada cosa que ustedes colocan parte de esos objetivos. Por eso ustedes en la plantilla, hablando pues hacia los trabajos de grado, quienes están en este momento realizándolos, aparecen los objetivos, tenemos después la descripción de esas fases asociada a esos objetivos, a cómo vamos a cumplir con esos objetivos, y los resultados también se encuentran conectados con esas fases que nosotros describimos. Entonces, si ustedes ven en investigación y por supuesto en los trabajos en investigación a nivel de trabajo de grado, todo está muy conectado, no es que una parte funcione de forma independiente a las otras, sino que cada una de las partes que se van generando están vinculadas con la anterior. Entonces, siempre es importante tener esos objetivos. He tenido casos en que algunos estudiantes casi que los ponen de fondo de pantalla en su computador para tenerlos presente, y algo que a veces me causa mucha sorpresa cuando estoy acompañando a algunos chicos en sus trabajos de grado es que no tengan claridad de cuáles son los objetivos. Siempre ustedes deben tener muy claros cuáles son esos 3 objetivos, 2, 4, según la cantidad que hayan definido con sus directores a los que se comprometieron. Casi que todas las sesiones que yo tengo de asesoría con los chicos que acompaño, inicio con eso, porque ustedes pues deben tener en cuenta que los profes de investigación tenemos a veces muchos trabajos de grado al tiempo, las investigaciones que estamos siguiendo nosotros, y cada una de ellas puede tener objetivos completamente diferentes. Entonces ese siempre va a ser la guía, deben tenerlos muy claros, no de pronto cuando les pregunte a alguien o si ustedes están de pronto haciendo alguna ponencia y les digan cuál era el objetivo de su investigación o cuál era su pregunta de investigación, quedemos de pronto como un poco sorprendidos y sin saber qué responder. Entonces, importante que tengan eso muy claro desde el inicio y siempre cada decisión esté orientada en el cumplimiento de esos objetivos. La argumentación basada en evidencias es el fin casi que de esto que hoy estamos conociendo a través de los semilleros, que se llama investigación. No generar de pronto opiniones, y habrán momentos en que yo puedo hacer un ensayo argumentativo, puedo generar un artículo de opinión, pero cuando estamos hablando de investigaciones siempre nos estamos fundamentando en lo que otros han investigado, o si nosotros estamos haciendo ya una investigación donde estamos capturando datos que van a soportar esas conclusiones que voy a generar más adelante. Entonces, importante siempre argumentar cada una de esas conclusiones que estamos generando en el trabajo de grado. Otra parte que suele generar a veces un poco de dificultad en los trabajos de grado, y más cuando no estamos tan enseñados a escribir. De pronto hoy en día me pasa en las clases que los chicos ya no están tan acostumbrados a estar tomando nota de lo que vemos en clase, pero es importante pues llevar ese registro y no perder esas habilidades de escritura y también de lectura. Por eso soy muy reiterativa entre todas las sesiones de que ojalá ustedes el tema que elijan no lo elijan a la ligera porque ya se está cumpliendo el tiempo para graduarme, sino que sea un tema que les guste, que ustedes casi ya tengan que ponerse un límite de no, ya no puedo seguir leyendo sobre este tema y debo entregar. Y además de esto, algo que hemos tratado, pues yo diría que casi que todos los profes de difundir mucho entre ustedes, es la importancia de la citación. Hoy en día está pasando mucho que caemos de pronto a veces por desconocimiento en situaciones en que terminamos utilizando lo que otros han dicho para incluirlo en nuestras investigaciones,
pero también existen herramientas tecnológicas que nos detectan esa similitud. Entonces es importante evitar de pronto caer en este tipo de incidentes en lo cual no citamos las ideas de otros y pues respetar mucho el conocimiento que ha sido generado por otras personas, porque ellos también pues tuvieron que gastar esfuerzos en poder generar este tipo de hallazgos. Reacción de una revisión crítica, siempre importante que todo lo que estemos incluyendo tenga ese carácter crítico de la información, donde ustedes revisan, analizan, generan de pronto algunas cosas en común, como veíamos a través de comparaciones, y siempre conectar esto pues con los objetivos. Y el uso de herramientas tecnológicas, que pues lo estaba mencionando desde el inicio, donde lo vamos a utilizar no solo en el análisis bibliométrico, el hecho de usar, a veces podemos ver básico la tabla de Excel donde tenemos todos los documentos, pero eso también funciona como herramienta tecnológica. Nuevamente aparece Botbigger, tenemos otro software, de pronto si ustedes son curiosos de manejar software y les gusta, eso puede llamar mucho la atención en las investigaciones cuando ustedes muestran unos gráficos que son diferentes, que son llamativos respecto a lo que normalmente están utilizando los demás. Y por supuesto, las plataformas de búsqueda avanzada, ya hablamos de las bases de datos, las que se tengan de pronto disponibles ante la universidad o como mínimo pues recurrir a Google Scholar, que lo tenemos allí abiertamente. En las sesiones anteriores vimos algunas otras plataformas que nos pueden ser útiles. Bueno, hasta aquí no sé si de pronto tenemos alguna pregunta, alguna duda. Creo que aquí eran como recomendaciones muy amplias para lo que es en sí toda la investigación, que resumen lo que hemos visto de pronto ya en las anteriores sesiones. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? No. Bueno, en esta segunda parte vimos en algún momento, que las tengo por aquí, estas preguntas que son importantes a la hora de, ya tengo mis documentos y ahora cómo los evalúo. Entonces, importante siempre en la investigación generarnos todo el tiempo preguntas. Partimos de una pregunta base, que es esa pregunta de investigación, pero realmente casi que esa pregunta se responde cuestionándonos más, haciéndonos más preguntas. Aquí yo les colocaba algunas para siempre que estemos revisando un documento, estarnos preguntando y tener unas directrices mínimas desde el inicio de cuando voy a empezar a leerlo, y a medida que lo voy leyendo quizás surgen más dudas. Entonces, la investigación es ese ejercicio de curiosidad, de ir identificando diferentes formas de responder a una necesidad o una situación que yo detecté que quiero responder, o también a las necesidades de otros. Entonces, importante siempre que se estén realizando ese tipo de preguntas críticas que les permitan analizar los documentos. Y también podemos recurrir a herramientas que nos ayuden a estructurar cómo vamos a abordar esa información. Entonces, podemos recurrir a matrices donde nosotros ingresemos diferentes opciones que podamos analizar de las temáticas. Si de pronto ustedes en los objetivos, y como les digo siempre, el direccionamiento inicial, cuando ustedes de pronto no se han reunido con su director de trabajo de grado y no saben cómo continuar analizando la información, siempre deben remitirse a los objetivos. Si ustedes están comprometiendo los objetivos a analizar tendencias, a identificar prácticas, a revisar de pronto algunas barreras de ese fenómeno que ustedes están analizando, ese tipo de afirmaciones que ustedes se comprometieron en los objetivos son los que ustedes deben traer para el análisis. Entonces, si yo voy a analizar prácticas, por ejemplo, a identificar y categorizar prácticas, yo puedo utilizar una matriz de comparación para revisar las diferentes prácticas y clasificarlas, y de pronto algunas tienen un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, o si estoy haciendo un análisis de esas prácticas más a nivel de fenómenos sociales y de pronto tienen incidencias a nivel social, a nivel medioambiental. Se pueden analizar diferentes factores, pero para definir esto pues hay que revisar qué temática estamos evaluando, qué me comprometí en los objetivos y detectar cuáles van a ser esos enfoques de análisis. Puedo también hacer análisis a nivel de enfoques metodológicos. Si tenemos una temática que tiene muchas metodologías con la cual ya han ido abordando,
esta temática, yo puedo empezar también a analizar qué caracteriza cada una de esas metodologías. No solo lo que puedo generar de entrada, evidentemente, cuáles son los diferentes autores, sino ir más allá. Les mencionaba en el análisis bibliométrico que allí podemos ir detectando qué es lo más recurrente, porque el análisis bibliométrico es muy cuantitativo, cuántos documentos se generaron en ciertos países, quiénes los escribieron, qué autores participaron, pero más allá de lo que yo puedo interpretar de forma inmediata al tener mi grupo consolidado de documentos, tengo que ir al detalle, a empezar a revisar de qué tratan esos documentos, y lo mencioné en las sesiones anteriores. En la investigación yo no recopilo esos documentos solo para dejarlos en mi tabla de Excel, sino que debemos estar conscientes que debemos leer esos documentos. Por eso, desde la institución hay un número que no es inalcanzable de alcanzar a revisar, de manejar, y ustedes van a poder revisarlos a detalle y generar esas conclusiones. Entonces, si yo estoy detectando diferentes metodologías, puedo hacer el análisis de esas metodologías, qué enfoques tenían, qué métodos incluyen esas metodologías, para quién estaban enfocados, si de pronto tenían diferentes grupos de estudios y unas se enfocaban en proyectos, otras directamente a personas, otras analizaban programas. Esto puede variar. No hay una estructura única definida. Lo que encontramos nosotros son muchos métodos, muchas formas de análisis, pero realmente cada temática es la que nos va a ir generando esa ruta con la cual podemos llegar a analizar. Por supuesto, lo que he mencionado en esta sesión desde que iniciamos, que los objetivos sean esa principal fuente a la que yo recurro, donde decido si sí voy en ese camino, en esa vía, porque esa es la meta de ustedes, o si debo de pronto estructurar mejor la búsqueda o el análisis que estoy haciendo. El mapa cronológico de avances es una herramienta que nos puede ayudar mucho a estructurar temáticas que han avanzado mucho en el tiempo. No solo, nuevamente, como hablaba en análisis bibliométrico, a nivel de los años de cuando empezó quizás a generarse publicaciones, no, sino ir mucho más allá analizando lo cualitativo, no solo lo cuantitativo. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando algunas competencias que deben tener los ingenieros industriales, y yo empiezo a identificar que antes se hablaba de tener una mejor comprensión de lectura. Ya hoy en día, a nivel de competencias, no hablamos solo de la comprensión de lectura, sino ya hablamos es de lectura crítica, de ser más analíticos. Ya han ido evolucionando esas competencias. Entonces, si yo empiezo a identificar que antes se tenían unas competencias base, hablando pues del ejemplo que les estoy proponiendo, y esto ha ido cambiando, yo puedo hacer un mapa cronológico donde yo muestre cuándo se empezó por primera vez a hablar, por ejemplo, de competencias a nivel tecnológico, de competencias relacionadas con inteligencia artificial, que son cosas que con el contexto y el cambio pues, que ha tenido el mundo globalizado, se han ido integrando hablando de esta temática de género. Entonces, no solo puedo colocar años de este artículo se publicó en este año o en el siguiente y tener ese tipo de análisis, sino que también lo que yo voy detectando en mis investigaciones lo puedo ir organizando a nivel de esa ventana de tiempo que estoy analizando. ¿Listo? ¿Claro todo hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Me confirman, porfa, si me están escuchando. No sé que de pronto se cierre el micrófono o pierda la conexión y ustedes no me estén escuchando. ¿Listo? Vale, listo. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok. Bueno, tenemos otro tipo de forma en la que podemos analizar, que es la revisión de perspectivas teóricas. Entonces, ya vimos arriba que pueden haber muchas metodologías, puedo comparar criterios, ya sea de categorías que yo defino a nivel de prácticas, tendencias, según lo que digan mis objetivos, y el mapa cronológico. En las perspectivas teóricas, esto se puede utilizar para temáticas que son un poco más rígidas, donde
hay ya teorías previamente definidas. Entonces, cuando ya no solo cambia la forma en la cual están dando solución a algún problema de estudio, sino que ya existen unas previas que están muy marcadas y definidas en la literatura que nosotros estamos revisando, no podemos tampoco hacer caso omiso de ellas, sino que hay que tenerlas en cuenta. Análisis de limitaciones y propuestas futuras. Este tipo de ayuda o de forma de analizar la información podemos acudir cuando nosotros estamos leyendo y vemos que los autores reiterativamente están generando o compartiendo a través de los documentos las limitaciones que tuvieron, o si proponen que más adelante se aborde la investigación de otra forma, y lo vamos a ver ahorita en las últimas recomendaciones, donde vamos a hablar de las conclusiones, que es importante siempre en las investigaciones dejar esas conclusiones que son importantes para que en futuras investigaciones las puedan aplicar. La red de vinculación temática y categorización, y coloqué aquí VOSBeaver porque justo alcanzamos a verlo en la sesión anterior, donde cuando yo logro hacer esos mapeos gráficos de cómo la información se está conectando a través de palabras claves o de algunos temas que son recurrentes, yo puedo detectar temáticas en esos clústeres y eso me puede generar categorías. Entonces, lo hablaba en la sesión anterior, vuelvo y lo repito, todas las categorizaciones van a depender de esos objetivos que ustedes se proponen y pueden surgir de dos formas. Si yo encuentro un autor que tiene unas categorías previamente definidas y voy a categorizar la información que tengo a partir de esas categorías de ese autor, lo puedo hacer, pero siempre y cuando yo también le dé esa importancia mencionando al autor como mi guía para categorizar la información que yo estoy revisando. O por el contrario, eso puede surgir después de la lectura. Entonces, si yo estoy revisando los documentos y empiezo a detectar algunas cosas en común entre lo que estoy encontrando que mencionan los diferentes autores, yo puedo generar esas categorías. Pero eso realmente solo lo podrán detectar ustedes cuando estén revisando a detalle la información. Y finalmente, que lo veíamos antes, la comparación de resultados y conclusiones de esas investigaciones que ustedes están revisando. Siempre las conclusiones van a consolidar, y ahorita justo vamos a entrar a hablar de las conclusiones que ustedes van a tener que generar, van a consolidar qué fue lo que le quedó finalmente a ese autor o a esos autores, a ese grupo de investigación que trabajó esa temática. Después de preguntarse, cuestionarse, de vivir todo el proceso de revisar documentación, si tuvieron que de pronto hacer levantamiento de datos directo, si estuvieron inmersos en una investigación un poco ya más de capturar información frente a comunidades, qué fue lo que realmente a ellos les quedó de aprendizaje y qué es lo que quieren compartir con, en general, todo el mundo investigativo y con futuros investigadores. Entonces, siempre debemos darle mucha relevancia a esas conclusiones. Lo mencionaba yo en las sesiones anteriores y lo dice así la literatura realmente a nivel de investigación, que una de las formas pues, adecuadas de analizar esos documentos, partimos de leer el título, de revisar el resumen, palabras claves, pero esas conclusiones deben ser esa etapa posterior a la que yo entro y defino si realmente voy a encontrar algo que me puede servir mucho en mi investigación. Entonces, muy importante que esas conclusiones también, si podemos generar algún apartado de comparar qué encontraron esos autores, nos puede brindar herramientas para nuestro trabajo. Y entramos conectando con lo anterior, ya no solo hablando de las conclusiones que tienen los documentos que revisamos. Como les digo aquí, ustedes van a encontrar diferentes recomendaciones, casi como una lista de chequeo que ustedes pueden ir revisando en el momento en que estén ya analizando la información. De pronto, si ustedes tienen el grupo de documentos y no saben cómo clasificar algo, entonces mirar si les puede servir una matriz con lo que teníamos acá, si un mapa cronológico. No son los únicos, tenemos muchas herramientas, podemos generar unos mapas de colores, si ustedes de pronto ven que pueden hacer una clasificación tipo semáforo de alguna temática que estén revisando. Realmente aquí la creatividad y el gusto del investigador, y también apoyados en sus directores, puede ser muy útil para tomar estas decisiones. Antes de seguir avanzando aquí en las conclusiones, voy a compartirles la lista de asistencia para que no se me olvide enviárselas. Espérenme un segundito.
Hasta el momento tenemos preguntas. Como ven, esto era el cierre de la información que pues, ya capturamos a través de ecuaciones de búsqueda. Armamos nuestro banco de documentos a partir de esa información que encontramos. Tenemos el Excel armado, o si de pronto alguno está en una base de datos generando la clasificación allí directamente. Y ahorita pues sí ya vamos a entrar en el cierre, que serían esas conclusiones. Ahora sí, me quedo donde está aquí el link de asistencia. ¿Listo? Lo voy a compartir por el chat para que por favor puedan diligenciar la asistencia. Hay también otro formulario que ustedes van a recibir. Ese lo compartiré con los directores, con los líderes de los semilleros, para que lo puedan compartir con quienes estuvieron en estas sesiones magistrales, para ustedes poder tener el cumplimiento pues, de ese requisito de estas sesiones. Y precisamente los chicos que están con su trabajo de grado, es importante que respondan este cuestionario. ¿Qué tiene el cuestionario? Preguntas sobre las sesiones que realizamos, sobre todas las sesiones magistrales. Entonces, quienes asistieron pues van a tener muy claro esto. Quienes no, aprovechen los videos para visualizarlos pues antes de entrar a responder esas preguntas. ¿Listo? Yo les compartiré el link a los líderes de semillero para que se los envíen a ustedes, y en lo posible pues si pueden, como ven hoy estamos haciendo casi que un resumen de muchas cosas que hemos hablado a lo largo de estas sesiones, para que puedan aprovechar y resolver hoy quizás este cuestionario. Recuerden también que en las sesiones anteriores vimos ecuaciones de búsqueda, uso de operadores booleanos, estuvimos revisando cómo podíamos llegar a generar los filtros de ese grupo de documentos, vimos gráficos a nivel de análisis bibliométrico, hemos hablado pues de varios componentes que son importantes a la hora de generar este tipo de investigaciones. Bueno, retomando aquí, en las conclusiones ya revisamos los documentos, logramos responder ese segundo y tercer objetivo, donde nosotros quizás nos comprometimos a generar una identificación de prácticas, y finalmente en los últimos objetivos solemos presentar algo, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta? Si nosotros vamos a dar unas recomendaciones, si vamos a definir algunas propuestas que pueden implementar en ese sector que estamos analizando, si de pronto ustedes lo están haciendo para alguna empresa en específico. Entonces, generamos ese aporte o esa sugerencia a partir de lo que nosotros encontramos en los documentos que investigamos. Y finalmente viene esa parte donde hay que concluir y decir, pues, toda esta investigación, ¿para qué sirvió? Entonces, volvemos y aquí aparece de primero en esta lista a retomar los objetivos. Los objetivos son esa meta a la que ustedes van a llegar para responder esa pregunta de investigación. Entonces, siempre tenerlos claros, ya hablamos de eso. Yo creo que es una de las cosas que más me sorprende cuando los chicos están desarrollando una investigación, un trabajo de grado, y uno pregunta por los objetivos y no tienen pues ni idea realmente. Si no tenemos claro eso, pues no sabemos para dónde vamos. Entonces, importante volver al inicio a esos objetivos, y aquí en las conclusiones hay que conectarlo con esos objetivos. ¿Qué es lo que se cumplió a lo largo de toda la investigación para responder esos objetivos, para lograrlos y para, por supuesto, dar solución a la pregunta de investigación? ¿Cuáles fueron mis resultados claves? Nosotros tenemos en el trabajo de grado en general un apartado donde vamos a poner todos los resultados de esas fases que definimos, que están anclados a esos objetivos, pero aquí no vamos a contar lo que ya contamos en ese capítulo. Aquí vamos a colocar qué es eso de verdad que yo tengo que resaltar de una forma más clara y directa. Entonces ya no voy a contar al detalle cuáles fueron mis resultados, sino que aquí entro directamente a qué puedo destacar y qué es lo más fundamental de lo que encontré. Evitar repetir el contenido literal. Si nosotros ya generamos arriba nuestro reporte de resultados, pues volver a contar en las conclusiones que hicimos ya pues no tiene un sentido, sino que aquí vamos casi que como hacemos cuando citamos a otros, a parafrasear qué es lo que nosotros logramos encontrar después de finalizar nuestra investigación. Interpretar el significado de los resultados. Entonces, tuvimos unos resultados, y cómo esto lo puedo relacionar con mi campo de estudio o con lo que yo ya había encontrado. ¿Cuál fue esa milla más que di desde lo que yo tenía antes de no conocer el tema,
revisé el tema, hice algunas conclusiones, generé algunos resultados. Entonces, ¿cuál fue ese aporte? Puede ser un aporte pequeño, pero realmente, ¿qué marcó la diferencia entre mi investigación y lo que ya se había investigado? Y por supuesto que puedo dejar sugerido para que más adelante otros puedan investigar. Vincularlos con la literatura. Si nosotros tenemos hallazgos de estudios previos, aquí podemos también traerlos a conectar de encontré esto versus lo que inicialmente habían encontrado otros autores. Incluir implicaciones prácticas y teóricas, cómo esto puede influir en la práctica de la profesión para la cual ustedes están haciendo, por ejemplo, este trabajo de grado, para las políticas o para futuras investigaciones que pueden utilizar nuestro trabajo como referente. Qué bueno es que más adelante pronto ustedes entren y revisen su trabajo de grado o se busquen por curiosidad en Google y empiecen a encontrar que los están citando. Eso quiere decir que ustedes trabajaron en un tema que fue atractivo para otros y que su producto de investigación pues tuvo una incidencia significativa en otras investigaciones. Y reconocer también las limitaciones del estudio. No todo es color de rosa en la investigación. A veces puede que nosotros definamos una ruta para dar solución a algún problema y por allí no era la solución ideal, pero también aceptar que tuvimos esas fallas o cuáles limitaciones tuvimos puede ser de gran ayuda para que otros no caigan en este mismo error. Entonces, si por ejemplo nosotros tuvimos limitaciones para los datos, podemos enunciarlo allí, ya alguien que lea nuestro trabajo en el momento que vaya a hacer una investigación similar va a decir, debo tener los datos ya comprometidos desde el inicio, sino de pronto buscar cómo mitigar para que no pase esto. Si tuvimos un tamaño de muestra muy pequeña, hay que dejarlo claro. En las conclusiones no podemos de pronto hacer afirmaciones a que esta es la verdad absoluta, porque realmente esas conclusiones son para los criterios que definimos nosotros desde el inicio, bajo los grupos de documentos que ustedes están revisando. Pero realmente nosotros no estamos revisando toda la información existente sobre esa temática. Entonces, por eso también es muy importante que ustedes, la información que utilicen sea de verdad de muy alta calidad y que esté muy relacionada con la temática para que sus conclusiones sean de mucha más relevancia y significativas. Y por supuesto, si tuvieran limitaciones metodológicas, si ustedes en el momento de estar realizando su investigación tuvieron algunos falencias o algo que los retrasó y que tuvieron que replantearse cómo iban a dar solución a esa pregunta de investigación, aquí también podemos dejar enunciado esto. Y bueno, en estos últimos minutos, unas recomendaciones que de verdad pues no sobran, porque ya cuando nosotros tenemos nuestro documento, vivimos esa etapa de enviarlo a nuestro director, que nuestro director lo avale y empezar pues a esperar que llegue ese momento de la sustentación, donde ya voy a defender qué fue lo que yo hice para optar a ese título profesional, a ese título como tecnólogo, o si ustedes lo están haciendo también a nivel de una ponencia. Creo que esto aplica para todo. De pronto ustedes ya han vivido experiencias a nivel de ponencias o de eventos de investigación. Quienes no son de pronto tan participativos en clase, puede que les cueste más hablar en público, pero entonces es importante que empecemos también a mentalizarnos de ese momento. De pronto ahorita hay mucho ruido por el evento que tenemos, ya nos quedan los últimos minuticos. Voy a acercarme el micrófono para que me puedan escuchar bien, donde en la sustentación aquí yo dejo una lista de aspectos que deben ustedes tener en cuenta. Primero, conocer el contenido a fondo. Ustedes deben tener muy claro qué fue lo que hicieron en ese trabajo de grado. Ustedes en el momento en que están sustentando casi que deben ser la persona en ese salón que conoce más del tema, porque ustedes empezaron con esos objetivos, definieron la información, la analizaron y finalmente generaron esas conclusiones. Entonces, si ustedes hicieron el trabajo pues de una forma consciente, no solo por entregar rápido al profe, sí, tenemos bastante ruido, van a poder conocer el tema y no deben asustarse en el momento en que ustedes estén generando esa parte de contarle a ese evaluador qué fue lo que hicieron. Diseñar una presentación clara y visualmente atractiva. Ustedes tienen la plantilla
que se entrega ya para de pronto si alguno no tenía conocimiento. Dentro de los documentos de trabajo de grado que ustedes encuentran en el grupo de trabajos de grado, en la página que está diseñada para esto, encuentran la plantilla para esa presentación. Me ha pasado que a veces los chicos no saben y la generan de pronto en Canva o cualquier herramienta, pero ya existe una plantilla base precisamente para evitar de pronto que se genere mucha información incluida en este tipo de plantillas. Ya están los ítems que ustedes deben incluir. Entonces allí está muy bien organizado para que les alcancen el tiempo que tiene esa sustentación y por supuesto lo que ustedes coloquen ahí debe ser muy claro. Pasa algunas veces que de pronto colocamos mucho texto y nos limitamos también a leer. Esto puede ser bastante contradictorio en el momento que ustedes estén haciendo la sustentación, porque ustedes conocen el tema, ustedes vienen es a contarnos, a expresar qué fue lo que hicieron y en lo ideal tratar de contarnos un poco más allá de lo que ya está en el documento. Nosotros como evaluadores, y lo digo de forma personal, cuando estaba en algunas sustentaciones, ya tenemos el documento de ustedes y ya lo hemos revisado. Entonces, repetir lo que está allí de forma idéntica a como lo hemos escrito no tiene mucho aporte, mucho sentido. Practicar la presentación oral. Creo que en esta de pronto a veces yo lo recomiendo a mis estudiantes y lo ven como que, no sé, una pérdida de pronto de tiempo, ponernos a practicar una y otra vez esto, no tienen que ser tantas, realmente lo que ustedes deben hacer es, primero, pues estructurarla, preparar qué es lo que ustedes van a decir en cada una de esas diapositivas, qué es lo que ustedes quieren compartir con ese evaluador. Y, por supuesto, el practicar nos va a ayudar a que no caigamos de pronto en muletillas, a que no nos quedemos, lleguemos a una parte de la presentación y nos quedemos mudos porque no tenemos ni idea qué vamos a decir en ese apartado. Entonces, el practicar nos permite detectar esos errores. Si hay algo que se me olvida, yo puedo incluir una palabra que me ayude a recordarlo. Si ustedes ven, por ejemplo, a veces uno resalta algunos términos donde fácilmente yo puedo ver eso que está resaltado, lo coloco en otro color y puedo recordar dentro de mi planificación de la presentación qué era lo que yo quería comunicar en ese momento. Entonces, esto les puede ayudar. Presentarla a otras personas, si tenemos la facilidad, si por ejemplo estamos 2 personas en mi trabajo de grado o mi grupo de amigos o la familia puede escucharnos, eso les puede ayudar también a tener otra opinión de alguien de si estoy siendo claro, porque a veces una cosa es lo que escribimos, otra lo que pensamos y otra lo que estamos comunicando ya verbalmente. Entonces, eso nos puede también dar un buen aporte. Les recuerdo que en el chat está la asistencia para que no se olviden de pronto de diligenciarla. Vuelvo y reitero que van a recibir por parte de los líderes de investigación el cuestionario para que ustedes puedan cerrar esta formación, pues estas charlas que tuvimos conjuntas con todos los semilleros. Y bueno, retomando aquí a las últimas recomendaciones de la sustentación, gestionar el tiempo de la presentación. Si ustedes no la practican, pues ustedes no pueden previamente tener esa noción de cuánto tiempo ustedes están gastando en la presentación. Entonces, importante que al menos una vez previa ustedes lo puedan practicar antes. Pasa a veces que se nos olvida algo. Si a ustedes se les olvida algo, deben tener esa facilidad de continuar con otra temática. Entonces, yo no recomiendo mucho memorizar. Hay personas que son muy hábiles memorizando gran cantidad de información. Puede que les funcione, pero pues hablo desde mi experiencia personal. Yo no suelo nunca memorizar las presentaciones. Lo que trato es siempre de tener muy claras las ideas que quiero compartir. Y si se me olvida algo, fácilmente puedo incluir otra idea o si más adelante me acuerdo lo que quería mencionar y de pronto en ese momento por los nervios no lo recordé, poderlo integrar fácilmente. El lenguaje corporal, recientemente me pasó en una sustentación. La sustentación fue muy buena, el trabajo fue muy bueno. De verdad que me gustó mucho de los trabajos que he evaluado, ese trabajo que me estaban presentando, y de la nada eran 2 personas las que estaban presentando. Uno de los que estaba presentando empezó a sacarse, como lo llamamos coloquialmente, las yucas o a tronarse los dedos,
cuando estaba hablando el otro compañero, ni siquiera estaba hablando de esa persona. Entonces, este tipo de cosas a veces por los nervios se nos olvida, pero es importante que no olvidemos el momento en el que estamos. Estamos entonces frente a un evaluador y tener este tipo de acciones que a veces pues no las controlamos puede de verdad generar ya como una duda de realmente si sabía del tema, porque está nervioso. En su momento pues en la evaluación yo lo comenté porque realmente me pareció un muy buen trabajo y como que ahí perdí mi emoción de estar escuchando esa presentación. Entonces, este tipo de acciones pueden pasar. Si les pasa, igual ustedes manejarlo con tranquilidad, pero en lo posible, para eso es la práctica, tratar de evitarlas. Revisar detalles técnicos, de pronto que ustedes traigan la presentación en su WhatsApp, que lo tengan en una USB, pueden pasar muchas cosas ese día, estar muy tranquilos, no de pronto pueden pasar cosas atípicas como que se vaya la luz y entrar en esa cosa de ahora no sé qué hacer. Me ha pasado a veces en sustentaciones donde el videobeam deja de funcionar, se nos descarga el portátil y he tenido momentos en que los chicos ahí entran en pánico y se para toda la sustentación, como he tenido casos en que me dicen, no, tranquila, profe, yo tengo muy clara la presentación, si quiere terminamos así y siguen adelante. Ese tipo de cosas, pues la verdad uno las destaca de los chicos cuando están muy seguros de lo que nos están contando. La apariencia personal, importante, de pronto ustedes pueden ver que los profes llegamos a las sustentaciones y hablo particularmente acá en la institución, nosotros las sustentaciones las tenemos los viernes, muchos tenemos muchas horas de clase, entonces nos pueden ver llegar como muy casual en nuestro día a día, pero pues ustedes están llegando a un momento que han esperado toda su carrera. Entonces, disfrútenlo, pero también tómenlo con mucha seriedad de que es la cereza que ustedes van a poner en ese pastel, en ese helado de lo que han trabajado, de lo que han aprendido, de todo el esfuerzo que llevó ser tecnólogos o ser ingenieros industriales. Y por supuesto, cerrar con impacto. Es muy importante que ustedes cuando lleguen a esa diapositiva de conclusiones donde ustedes van a cerrar, lo hagan con mucha fuerza, muy tranquilos del trabajo que hicieron. Si sus directores les dieron el aval, es porque consideran realmente que ustedes ya cumplieron con lo que se comprometieron en su investigación. Estas recomendaciones ya las había dado antes. Realmente lo que quiero ya hoy cerrar con ustedes en esto es que los felicito por haber tomado esa decisión de el camino de la investigación para realizar ya sea su trabajo de grado o quienes les gusta en sí esta dinámica de investigar. Y por supuesto, pues ustedes cuentan con sus directores, también con sus líderes de semillero. A mí me pueden encontrar también a mi correo electrónico, creo que en algunos momentos los he compartido, sino igual le pueden decir a los profes. Si tienen de pronto problemas con alguna ecuación de búsqueda o quieren algún tipo de apoyo en eso, no duden en contactarnos. Y bueno, finalmente no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Ya yo compartí el link de asistencia, voy a volverlo a enviar por si de pronto tuvimos a alguien que se conectó después de que lo habíamos enviado. Reitero que el último paso para ya cerrar estas sesiones de clases magistrales que tuvimos del semillero de investigación, vamos a tener un cuestionario que consolida las diferentes temáticas que estuvimos revisando. Las mencioné antes, vimos ecuación de búsqueda, vimos cómo podíamos abordar esa revisión de literatura, criterios para esa revisión, vimos recomendaciones para hoy para conclusiones, recomendaciones a la hora de abordar esos documentos, diferentes software que ustedes podían llegar a utilizar. Entonces, las preguntas van a estar direccionadas precisamente en esas temáticas, ¿listo? Y en general, pues, de todo lo que pudimos hablar en estas sesiones. Igualmente, les agradezco por su asistencia hoy. No sé si quedan preguntas, inquietudes, tanto de la presentación como también de lo que les menciono de la actividad del cuestionario. ¿Listo? Bueno, cumpliendo nosotros siempre pues con el tiempo que tenemos estimado, ya 1 minuto para la 1, no olviden registrarse en la asistencia y les va a llegar igualmente un formulario
que lo compartirán directamente sus líderes de semillero para que ustedes puedan responder esas preguntas y allí ya culminen esa parte de los semilleros que se dieron magistrales para todos los semilleros de investigación. Recuerden que estas presentaciones quedan guardadas en YouTube, en el grupo de investigación sólido, y allí ustedes las van a poder consultar. Allí también van a encontrar otros videos que dan soporte a las diferentes sesiones que tuvimos, y en algún momento les mostré también las grabaciones que tenemos ya de pronto un poco viejitas, pero que son muy útiles. Entonces, los invito a que revisen el grupo sólido en YouTube, a que busquen qué les puede servir para este ejercicio que ustedes están realizando como investigadores. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, si no tenemos preguntas, agradezco mucho su asistencia a este taller. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ya sea por correo, aquí también en la sala de profes pueden encontrarme. ¿Listo? Entonces, un muy buen resto de tarde para todos. Y también las presentaciones yo se las voy a compartir a los profes para que los puedan compartir con ustedes. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Muchas gracias. Vale, a ustedes también por asistir.